que es un tema muy importante para todos nosotros. Bien, Robert, bienvenido, buenas noches. Tu micrófono está apagado, Robert. Ah, Robert, todavía tu micrófono está apagado, si lo puedes. Muy bien, gracias. Buenas noches, hermanos Sami. Buenas noches a todos. Y les mando un saludo, como siempre, desde el otro lado del Pacífico. Acá gozamos un viernes muy lindo. Y es un gusto, como siempre, estar con todos ustedes para compartir un tema de la palabra de Dios. Em, Estos estudios que hacemos cada mes tienen el propósito eh, de presentar el Evangelio de la palabra de Dios, pero más que esto, mostrar desde las Escrituras la verdad de lo que predicaban Jesús y los apóstoles. Y siguen varios caminos estos estudios. A veces estudiamos un personaje para sacar ejemplos de la vida de una persona bíblica. A veces un tema del Antiguo Testamento. eh, por ejemplo, las promesas a David o a Abraham, promesas eh, que dan los cimientos del Evangelio. A veces en el Nuevo Testamento seguimos el mensaje de Jesús. A veces eh, delineamos un tema de doctrina para ver exactamente qué dice la Biblia acerca de la relación, por ejemplo, entre Jesús y Dios. ¿Qué dice la Biblia acerca del diablo? Temas así. Hoy eh, vamos a enfocar una palabra y la palabra es espíritu. Voy a compartir la pantalla con eh, unas diapositivas para acompañar el comentario que llevo. Y em, lo que haremos hoy es más que nada seguir una cadena de versículos sobre o que enseñan sobre este tema, el espíritu. Es un tema grande. El concepto del espíritu se encuentra a lo largo de la Biblia y a veces cuando pensamos del espíritu o cuando leemos la palabra espíritu, en nuestras mentes puede despertar un sentido de misterio, ¿verdad? El espíritu es algo misterioso, es algo difícil de entender, es algo que no podemos agarrar, es algo que, bueno, lleva un sentido de lo oculto o algo fuera de nuestra percepción. Y bueno, el objetivo del estudio de hoy es ver que sí, la palabra espíritu lleva eh, un sentido un poquito eh, espiritual, obviamente, un poquito fuera de lo natural, pero que sí es posible entenderlo desde una perspectiva bíblica y no debe presentarnos con problemas en nuestro entendimiento del mensaje de Dios y el evangelio que nos lleva a la vida. Entonces, estamos enfocando la palabra espíritu hoy porque la Biblia comienza con esta palabra. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Entonces, en el segundo versículo
de la Biblia damos con el Espíritu, en este caso el Espíritu de Dios, y dice en un sentido algo misterioso que se movía sobre la faz de las aguas. Al final de la Biblia, en los últimos versículos del libro de Apocalipsis, leemos así: el Espíritu y la esposa dicen, ven. El que oye, digan, ven. Una llamada a venir a las promesas de Dios al final de la Biblia. ¿Y quién dice ven? El Espíritu. Entonces, en el primer versículo de la Biblia, los últimos versículos de la Biblia, damos con el Espíritu. Entonces, para el lector de la Biblia es importantísimo que entienda qué es el Espíritu y qué quiere decir. Entonces, en los versículos que buscamos hoy, vamos a ver el Espíritu de Dios, este Espíritu de Apocalipsis, el Espíritu del hombre, el Espíritu de maldad, el Espíritu Santo, y obviamente vamos a pasar rápidamente por el tema hoy, porque solo tenemos unos minutos para desarrollar el tema, pero espero que salga un, un entendimiento del concepto del Espíritu en la Biblia, de lo que vemos hoy. Antes de eh, ir al tema, quiero sembrar dos principios básicos que nos ayudan a entender el concepto del Espíritu en la Biblia. El primero viene de Jesús mismo. En Juan capítulo 3 habla de lo que es nacido de la carne y lo que es nacido del Espíritu. Lo que es nacido de la carne, dice Jesús, carne es. Lo que es nacido de espíritu, dice Jesús, espíritu es. Ahora, eh, vemos de estas palabras que en la Biblia hay un contraste entre la carne y el espíritu, y encontramos en este contraste la primera pista para entender el concepto del espíritu. La carne habla de las cosas del ser humano, el espíritu habla de las cosas de Dios, y este contraste se encuentra a lo largo de la Biblia y es un contraste importante retener en la mente para entender el espíritu en la Biblia. Pero sigue Jesús así: el viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Jesús dice que el Espíritu es como el viento. Es importante notar que en la Biblia la palabra viento y la palabra espíritu son la misma palabra. Se traducen en maneras distintas según el contexto, pero la palabra en sí es igual en el Antiguo Testamento en hebreo, en el Nuevo Testamento en griego, pero en inglés y en español son dos palabras distintas. Entonces, cuando Jesús dice el viento sopla de donde quiere, hace eh, la comparación entre el viento y el espíritu, porque el espíritu es algo eh, relacionado al viento en un sentido. Acá en la foto vemos el viento, pero en realidad no vemos el viento, ¿verdad? Vemos algunas palmeras bailándose porque el viento empuje los árboles. No vemos el viento, vemos lo que hace el viento. Así dice Jesús: el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va.
¿Por qué? Porque no vemos el viento. Y así es el espíritu. Es algo que actúa, es algo que tiene poder, pero no vemos el espíritu. Es como el viento. No, no vemos el viento. Es una fuerza invisible que afecta, que mueve, que tiene un poder, que influye. Y es eh, el primer punto que quiero hacer para darnos una base para entender ese concepto del espíritu. El otro punto es que muchas veces en la Biblia, ideas o palabras se presentan en dos maneras. Un paralelismo en la manera de expresarse. Y es el caso también cuando la Biblia habla del espíritu. Y eso nos ayuda mucho en muchos temas, entender el significado de una palabra o una idea. La Biblia da una, una manera de entender la cosa y luego sigue con otra manera de expresarla. Se llama paralelismo. Y nos vemos cuatro ejemplos aquí en la pantalla. Por ejemplo, en 2 Samuel 23, el Espíritu de Jehová ha hablado por mí, su palabra ha estado en mi lengua. Dos maneras de decir la misma cosa. El Espíritu de Jehová habla por mí o, en otras palabras, su palabra está en mi lengua. La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová. Es el profeta Ezequiel en este caso, hablando de la manera en que recibió las visiones del libro de Ezequiel. La mano de Jehová lo hizo, fue llevado en su espíritu. Eh, Tal vez el ejemplo más famoso, y vamos a volver a este versículo ahorita. El Espíritu Santo vendrá sobre ti, dice el ángel a María al anunciar el nacimiento del Señor Jesús. Y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Dos maneras de decir la misma cosa. El Espíritu Santo vendrá sobre ti, o en otras palabras, el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Y en eh, este paralelismo aprendemos algo de las dos partes. ¿Qué es el Espíritu Santo? Bueno, en otras palabras podemos decir es el poder del Altísimo. Algo como el viento que no se ve, pero sí es evidente su poder. Y una vez más en Hechos capítulo 5, otro paralelismo en la Biblia. Pedro dice a Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? No has mentido a los hombres, sino a Dios. En otras palabras, Pedro dice que Ananías ha mentido al Espíritu Santo o a Dios. Dice las dos cosas en este versículo. Paralelismo eh, es un cimiento importante que nos da un base para entender el tema del espíritu y el viento. Algo poderoso que no se ve. Ahora, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. ¿Cómo fue eso? ¿Qué pasó? Eh, ¿Qué es eso del Espíritu de Dios que se mueve sobre la faz de las aguas? Bueno, es una frase que resume la actividad, la obra de Dios en la creación. Una manera en que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas fue la palabra de Dios. Sea la luz y fue la luz. Es un ejemplo del Espíritu de Dios
en acción, pero la Biblia está llena de ejemplos eh, de la manera en que Dios creó el mundo y cómo lo hizo. En Génesis capítulo 1 dice que su espíritu se movía sobre la faz de la tierra, pero vieron los versículos aquí en la pantalla. Su espíritu adornó los cielos, dice Job. Bueno, eso más o menos conforme con lo que leemos en Génesis 1. Envía tu espíritu, son creados, dice el Salmo 104. Pero siguen los versículos así en el Salmo 33. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos. Sea la luz y fue la luz. Todo el ejército de ellos fueron hechos por el aliento de su boca. Y quiero no, comentar esta palabra aliento que sigue con los paréntesis en la pantalla con espíritu, porque la palabra aliento en Salmo 33 es el espíritu. Creó los cielos con el espíritu de su boca, con su palabra. Sigue en Jeremías capítulo 10 que Dios hizo la tierra con su poder. El que puso en orden el mundo con su saber, extendió los cielos con su sabiduría. Entonces, tres características de Jehová que se manifestaron en la creación del mundo: su poder, su saber, su sabiduría. Y en el próximo versículo, con mi gran poder y con mi brazo extendido hizo el mundo, creó al hombre. Y en Isaías 55, mis manos extendieron los cielos. Entonces, ¿a quién pertenecen las manos de Dios? A Dios. ¿Y su sabiduría de dónde viene? De Dios. ¿Y su poder de dónde viene? De Dios. ¿Y su espíritu de dónde viene? De Dios. Todas estas declaraciones de la creación del mundo por Jehová señalan eh, un alimento del ser divino que hizo el mundo. Sus manos, su sabiduría, su brazo extendido, su aliento, su palabra, su espíritu. Estamos hablando de Jehová, no más. Pero en todas esas maneras su espíritu se movía sobre la faz de la tierra para efectuar la creación. Y en el Salmo 104, no hace falta leer todo el texto aquí, pero el Salmo 104 nos enseña que los ángeles también tienen un papel en la creación del mundo. El que hace los vientos sus mensajeros, dice el Salmo 104, eh, que es un versículo que se cita en el Nuevo Testamento, que dice así en Hebreos 7: el que hace a sus ángeles espíritus y sus ministros llama de fuego. Y todo esto en el contexto de Salmo 104: te has vestido de gloria y de magnificencia, eh, que extiende los cielos como una cortina, que establece sus aposentos entre las aguas. Eh, y entre estos actos creativos hace a sus ángeles espíritus. O sea, los ángeles hacen la voluntad de Jehová. Son eh, una manera de ver el Espíritu de Dios en acción. Algo que no se ve, pero sí, el resultado de su trabajo es evidente. Em,
quiero cambiar un poquito el camino ahora y enfocar o leer otros versículos de la Biblia que amplían el sentido de esta palabra espíritu en la Biblia. Ya vimos el espíritu de Dios en el principio, en la creación del mundo, su mano, su sabiduría, su poder, los ángeles, el aliento de su boca, su brazo extendido, todo, eh, todas referencias a la obra de Jehová mismo en la creación. Y así como eh, no diríamos que la mano de Jehová no fuera parte de Jehová, también no decimos que el Espíritu de Jehová es distinto a Jehová mismo. Entonces, volviendo a estos versículos en la pantalla, la Biblia emplea la palabra espíritu muchas veces para describir el estado de la mente o el corazón de un ser humano. Y en realidad empleamos la palabra espíritu hoy en día en una manera parecida. Vamos a eh, leer estos ejemplos para ver qué quiero decir. En Génesis 41, Faraón, el rey Faraón de Egipto, eh, eh, tuvo sueños, los sueños que José interpretó, pero dice, por la mañana estaba agitado su espíritu y envió e hizo llamar a los magos de Egipto buscando la interpretación de los sueños. Faraón estaba agitado en su espíritu, o su espíritu estaba agitado. Entendemos qué quiere decir esto. Si alguien toma el paqueo que iba a tomar en una calle muy lleno de tráfico, eh, mi espíritu eh, es agitado. Faraón dice tenía espíritu agitado. Fue agitado en su mente, en su corazón, por no poder entender los sueños. Luego hablamos de Jacob recibiendo noticias de su hijo José y dice que cuando llegaron las noticias para llevarle Jacob a Egipto, dice su espíritu revivió. El espíritu de Jacob revivió. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, se animó. Fue alegre, una cosa alegre para él recibir los carros y noticias de su hijo. Caleb, uno de las espías, las 12 espías que fueron a la tierra prometida para espiar la tierra, solo Caleb y Josué volvieron con noticias buenas. Los demás dijeron, no, no podemos entrar porque son gigantes en la tierra y es demasiado difícil tomar la tierra. Dice de Caleb que hubo en él otro espíritu distinto a los 10 espías que andaban sin fe. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, Caleb tuvo una fe, creía que Jehová
iba a darles la tierra en herencia. Los demás no, faltaban la fe en ellos. Entonces, el otro espíritu que hubo en Caleb es algo que sí, no es difícil de entender, no fue algo misterioso en el corazón de Caleb, fue su estado de mente, lo que creía, y se expresa así, en él hubo otro espíritu. Eh, en el caso de Sansón, dice que Dios le abrió la cuenca y salió de allí agua, bebió y recobró su espíritu, se reanimó. Recobrar su espíritu es otra manera de decir reanimarse, eh, volver a la tierra de los vivientes después de perder su energía, perder su sentido por la sed, por el hambre y todo esto. Recobró su espíritu. No son conceptos difíciles de entender y ideas que hasta el día de hoy empleamos. Pablo dice a los Corintios en el Nuevo Testamento cuando escribe, yo ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. Eh, Podemos estar presente en espíritu por participar sin estar físicamente en un lugar. Pablo desde lejos dijo a los corintios, estoy con ustedes en espíritu. Y en un sentido, todos nosotros hoy participamos en esta reunión en espíritu, ¿verdad? No estamos en el mismo lugar, pero por medio del mensaje que hablamos, el deseo de crecer en nuestro entendimiento de la palabra de Dios, unidos en una fe, estamos juntos en espíritu. Hay de los profetas, dice Ezequiel, que andan en pos de su propio espíritu y nada han visto. Bueno, siguen sus propias opiniones, sus propias ideas. No, no hablamos de algo misterioso, es una palabra que describe algo que no se ve, pero se expresa por medio de palabras. Su propio espíritu, los falsos profetas de Israel predicaban basándose en su propio espíritu, sus propios deseos y ideas. Al otro lado, los profetas verdaderos seguían el espíritu de Dios. Dos espíritus, ¿verdad? La carne o el espíritu, como dijo Jesús en Juan 3. Pablo fue a Atenas y cuando entró en la ciudad, viendo toda la idolatría, dice que su espíritu se enardecía cuando vio la ciudad entregada a la idolatría. Bueno, se enojó, tuvo celos por el Dios verdadero. Eh, Así quiere decir el espíritu que enardece. No es un misterio, es una manera de expresar la emoción que salió del apóstol Pablo en esa ocasión. Eh, en Filipenses, Pablo exhorta a los filipenses que estén firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Estar firmes en un mismo espíritu quiere decir que la iglesia es unida en su propósito, en su fe, en su deseo de servirle a Dios, a seguirle a Jesús. Es un espíritu que une a la iglesia. No es nada misterioso, es el concepto de la unidad que existe a base de lo que creen, lo que hacen, lo que hablan, lo que piensan, que se base en el mensaje de Dios.
Y este concepto del espíritu en el ser humano se extiende al lenguaje de la enfermedad también. Conocemos bien la historia eh, del, eh, de esta enfermedad. Eh, Se me fue la palabra. Epiléptico. Maestro, te ruego que veas a mi hijo, pues es el único que tengo y sucede que un espíritu le toma y de repente da voces, sacude con violencia, le hace echar espuma y estropeándole a duras penas se aparta de él. Bueno, sabemos la experiencia de este hijo, ¿verdad? Es eh, la epilepsia. Es una enfermedad conocida, pero es una enfermedad que de repente agarra a una persona. Es algo invisible, pero vemos muy obviamente el efecto de la enfermedad. Y por eso lleva la palabra espíritu para describirlo. Y todos los espíritus inmundos o los espíritus que encontramos en el Nuevo Testamento, en los Evangelios, que Jesús cura, describen enfermedades de la mente o que no tienen eh, una causa obvia. Entonces, aquí vemos que la madre dice un espíritu le toma. Eso no quiere decir que los que hablaban creían que hubo un espíritu misterioso que entró en el hijo. Algunos sí, pero la verdad es que no es el caso. Es una manera de hablar de una enfermedad que conocemos hoy en día. Es como hoy en día hablamos de un lunático, ¿verdad? No tiene nada que ver con la luna, pero es una palabra que empleamos para describir a una persona afectada en cierta manera. O hablamos de cómo el sol nace y el sol se pone. Bueno, no creemos que naciera el sol, no, pero es una manera de expresar lo que vemos cada día, sabiendo que en realidad la Tierra eh, es lo que cambia la posición del sol en los cielos. Entonces, muchas maneras en que la palabra espíritu se aplica a los hombres en la Biblia también. A Dios vimos el caso de la creación, el Espíritu de Dios que efectuaba la creación en el hombre, su manera de pensar, sus emociones, sus respuestas a ciertas situaciones en su vida, las enfermedades. Y aquí, hablando de, ¿cómo se llama? No me acuerdo, Apolos. Habla de él que siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor. Un espíritu fervoroso. Describe su actitud. Fue muy entusiasmado por el mensaje que predicaba. Mostró un espíritu fervoroso. O sea, vemos su entusiasmo, pero es imposible ver lo que motivaba este entusiasmo. El espíritu dentro de él, su fe en el mensaje del Evangelio le dio un fervor en sus palabras. Esos son conceptos que no son difíciles entender, que en realidad empleamos, como dije, actualmente. Bueno, él tiene un espíritu de entusiasmo para tal o cual cosa.
No es difícil de entender. En el mismo sentido, la Biblia emplea la palabra espíritu para describir las obras de Dios y también eh, eh, lo que hace el hombre. Ahora, vamos a cambiar un poquito más el enfoque para ver que el espíritu es una palabra que se usa para describir un mensaje o una predicación. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. ¿Qué es el falso espíritu aquí de que escribe Juan? Es el mensaje de los falsos profetas. Y la cita, no vamos a leer todo, sigue hablando de cómo algunos van a entrar y predicar un error. Entonces termina este sitio de 1 Juan 4. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de amor. Tenemos que probar los espíritus para ver si son de Dios o son eh, espíritus de error. Entonces lo que habla uno, lo que predica uno, lo que enseña uno, o es del Espíritu de Dios o es del Espíritu de error. Dos ideas, dos conceptos, dos distintas maneras de pensar y, y, y volvemos a esta idea ahorita. Otra manera en que la Biblia habla de un espíritu es el ejemplo que encontramos en Efesios capítulo 2. Y muy a menudo esta cita eh, eh, se malentiende. Muchas veces se lee este versículo como si describe un poder, un espíritu de mal que domine el mundo. El, el reino, el dominio del diablo, digamos. No es el caso. Habla de un espíritu aquí que no es difícil de entender, no es un misterio. Vamos a leer Efesios capítulo 2. Anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo. ¿Qué es la corriente de este mundo? Bueno, se ve atrás. Lo que domina eh, los periódicos, las noticias, las medios de comunicación en línea, es lo que hace o que lo que eh, establece la manera en que el mundo piense. En otro tiempo, seguimos la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Estas tres frases, la corriente del mundo, el príncipe de la potestad del aire, el espíritu que opera en los hijos de desobediencia, describe lo que vemos atrás. Describe el ambiente del mundo en que vivimos. En los días de Pablo, el espíritu en el mundo fue todo lo pagano, lo malo del imperio romano, eh, el príncipe de la potestad del aire es lo que domina los pensamientos del mundo de aquel entonces. Y sabemos es el caso porque el mismo Efesios 2 describe qué es la corriente de este mundo, qué es el príncipe de la potestad del aire, qué es el espíritu que opera en los hijos de desobediencia. Porque dice en una manera muy clara,
entre los cuales también todos nosotros vivimos en otros tiempos, como en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. O sea, seguir las ideas del mundo, los conceptos, las filosofías del mundo, es seguir el espíritu que domina el mundo. Y antes de llegar a Cristo, los hermanos andaban en esto porque eh, eh, vivían en los deseos de su carne, hacían la voluntad de la carne y los pensamientos del hombre, el espíritu del mundo, el espíritu que opera en los hijos de desobediencia. Eh, eh, Por suerte, tenemos un buen ejemplo del poder de los espíritus en el mundo de dominar la mente. Lo que está pasando en el mundo, las ideas fuera de la palabra de Dios que pueden entrar en nuestros corazones y mentes para, eh, para apoderarse de nosotros mismos. Y hay un espíritu muy poderoso que anda por la tierra en este momento, tan poderoso que hace que hombres adultos sollocen como si fueran bebés, que hacen a hombres bravos llorar a lágrimas de vida. Y estamos hablando de fútbol. Ah, ahora, em, es en realidad un buen ejemplo de un espíritu que tiene un poder mucho más que lo que se ve en la cancha, ¿verdad? Una cancha, 22 jugadores, una pelota, unas líneas pintadas, pero es algo que nos lleva a las lágrimas. Hombres, mujeres, disculpe al los participantes de Brasil por la imagen en la pantalla, pero es, me imagino que la mayoría de nosotros hemos sentido este espíritu que ha entrado en el mundo y que estará con nosotros otra semana más. Es algo que hace que personas normales como las personas de Noruega reman con el aire, hacen que personas oran o entren en un luto terrible. Y también hacen que personas luchan, tienen un celo tan tremendo y también es una fuente de gran gozo. Es un espíritu que llena las calles del mundo con ríos de la humanidad. Ahora, no estoy en contra del mundial, no, en ningún caso, pero es un ejemplo excelente de un espíritu que se apodera de una población. Qué bueno sería si tales momentos pasaran a causa del Evangelio, a causa del Espíritu de Dios, a causa de las cosas que Dios enseña y que nos da por medio de Jesús, que las calles llenaran se llenaran de personas para adorarle a Dios. No, esto no va a pasar hasta que venga Cristo, hasta que se establezca el reino de Dios. Entre tanto, otros espíritus domina el mundo en que vivimos. Este espíritu va a pasar en 2 meses. No veremos más de esto para otro 4 años. Pero hay espíritus, sí, que
dominan y que siguen llenando el corazón y mente del ser humano en esta edad que vivimos hasta que venga Jesús. Y bueno, el mensaje en realidad para hoy es que no dejamos que nos domine los espíritus de este mundo, pero más bien el espíritu de Dios, la palabra de Dios. Ahora veo que corre el tiempo, ¿verdad? Entonces vamos a em, ir un poquito más rápido. Quiero hablar brevemente del nacimiento de Jesús y el papel del Espíritu de Dios en el Evangelio y la predicación de los apóstoles. Em, María recibió esta noticia del ángel que el Espíritu Santo vendría sobre ella y que el poder del Altísimo iba a cubrirla. Ya hablamos de este versículo. La manera en que Dios, por medio de su poder, eh, eh, dio al mundo su Hijo Jesús por medio de la vientre de María. Ahora, cuando hasta ahora hemos hablado del Espíritu de Dios solo en el concepto de la creación y su poder en hacer todas las cosas en el mundo. El mismo poder se manifiesta en el nacimiento de Jesús y en el texto de Lucas capítulo 1 vemos un paralelo con la creación del mundo, ¿verdad? Que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Acá el ángel dice, el poder del Altísimo, el Espíritu Santo, te cubrirá con su sombra. Y es evidente que existe un paralelo entre la creación del mundo y el nacimiento de Jesús, la nueva creación de personas y de fieles. Y sigue el paralelismo en el bautismo de Jesús cuando descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. Entonces, en este momento, Jesús, eh, que hasta este punto obviamente andaba en el Espíritu de Dios, en los pensamientos de Dios, en siguiendo los caminos de Dios más bien que los caminos de la carne, en este momento eh, el Espíritu Santo le declaró su Hijo y andaba Jesús con el poder del Espíritu sin medida, como dice Juan, para hacer los milagros, su predicación, para declarar a su Padre Celestial. Y como resumen de su ministerio, no podemos encontrar palabras mejores que las que encontramos en Hechos capítulo 2, que dice de Jesús así. Son las palabras de Pedro a los judíos reunidos en el día de Pentecostés. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con maravillas, prodigios y señales de Dios que Dios hizo entre vosotros por medio de él. Como vosotros mismos sabéis, a este entregado por el dado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis, matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Algunos de los versículos más favoritos míos en la Biblia. En un grano encontramos más o menos eh, quién fue Jesús, ¿verdad? No se menciona el Espíritu Santo, pero sabemos que fue por medio del Espíritu de Dios Jesús hizo las maravillas,
los prodigios y los señales. Y como dice Pedro aquí, en realidad Dios los hizo por medio de Jesús. Así vemos el Espíritu de Dios, el poder de Dios, manifestándose por medio del Hijo de Dios en su ministerio. Cuando murió y fue resucitado, también encontramos una referencia al Espíritu de Dios, al Espíritu Santo que vino sobre él en su bautismo en forma de paloma, el Espíritu Santo durante su ministerio manifestando a Dios al pueblo. Y acá Pablo dice en los primeros versículos de Romanos, las escrituras, las Santas Escrituras habla acerca de eh, el Hijo, nuestro Señor Jesús, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, el Espíritu Santo, por la resurrección de entre los muertos. Dios le levantó a Jesús de entre los muertos. Fue según el Espíritu de Santidad porque fue un cumplimiento de todo lo que Dios decía desde el libro de Génesis hasta la muerte de Jesús. Fue parte del plan y propósito de Jehová. Entonces, otra manera de decir esto es que fue según el Espíritu de Santidad. Pedro siguió este papel de predicar el Evangelio lleno del Espíritu Santo y sabemos que los apóstoles recibieron un conocimiento, una sabiduría, un poder de predicación que alcanzó a todo rincón del mundo. Y a lo largo del libro de Hechos leemos de los milagros que hacían los apóstoles empoderados por el Espíritu Santo. Eh, Luego en las cartas de Pablo en el Nuevo Testamento leemos del Espíritu en otro sentido, como el Espíritu eh, es lo que une a los discípulos de Cristo. En 1 Corintios capítulo 12, por ejemplo, habla de un cuerpo que es el cuerpo de Cristo y dice que el cuerpo es necesario que un cuerpo tenga un espíritu, ¿verdad? Así como un cuerpo natural tiene que respirar, también el cuerpo de Cristo necesita un espíritu. Y ese espíritu es el Evangelio, es el mismo espíritu eh, del cual bebemos todos nosotros. Es lo que nos da vida. Es el Evangelio, es el mensaje de vida que recibimos, es nuestra fe compartida. Hay un espíritu, dice Pablo en Efesios capítulo 4, abajo aquí, y lo llama la unidad del espíritu, vínculo de paz. Un cuerpo, un espíritu, eh, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos. El espíritu del Evangelio es algo que abarca todas estas cosas. Es el espíritu que debemos seguir, más bien que el espíritu que anda en el mundo de hoy. Eh, Hasta ahora he mencionado mucho la palabra de Dios y la importancia de la palabra de Dios en el contexto de este tema del Espíritu. Y es porque la palabra de Dios es en realidad
una expresión del Espíritu de Dios, de sus pensamientos, de su plan, de su propósito, de su palabra. Ningún ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirado por el Espíritu Santo. La palabra de Dios viene de Dios por medio de la inspiración. Y en esa palabra inspirada que vemos aquí en color amarillo, vemos la palabra espíritu, ¿verdad? Inspirada. Es la misma palabra espíritu que se emplea en la palabra inspirada. Y es una palabra que quiere decir que viene del aliento de Dios. Inspirado por Dios, eh, viene del aliento de Dios. Es la palabra de Dios que Él da por medio de su espíritu a los profetas. Y así tenemos en esta palabra tan linda de la Biblia la mente, el propósito, las intenciones, los deseos de Jehová. Por eso en esta palabra tenemos la forma más cerca a nosotros del Espíritu de Dios. Eh, El Espíritu de Jehová ha hablado por mí, dice David, la palabra ha estado en mi lengua. Es otra manera de expresar este proceso de la inspiración. Vamos a dejar estas citas, pero seguir en 2 Timoteo capítulo 3. Toda la escritura es inspirada por Dios, viene del Espíritu de Dios. Es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Cómo podemos llenarnos del Espíritu Santo, el Espíritu de Dios? Por esta palabra que viene por medio del Espíritu de Dios. Porque Pablo dice que no necesitamos más. Por medio de esta palabra, el hombre de Dios llega a la perfección y es enteramente preparado para toda buena obra. Si queremos emocionarse por algún espíritu en el mundo hoy, es el espíritu de la palabra de Dios, que tiene que llenar nuestro corazón, llenar nuestra mente, para que salgamos a las calles con gozo, con emoción, para las cosas de Dios que duran para siempre. No andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. No es un misterio eh, cuando leemos esas palabras. O optamos por seguir los deseos de la carne o optamos por el camino que sigue los caminos, las cosas de Dios, el Espíritu. Los que son de la carne piensen según la carne, los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Ocuparse con la carne es muerte, ocuparse con el Espíritu es vida y paz. Nosotros, vosotros, abajo aquí, no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios muere en vosotros. Si algo no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. ¿Cómo puede morar el Espíritu de Dios en nosotros? Es por eliminar la carne de nuestros pensamientos y llenar la mente con los pensamientos, los objetivos, los deseos
las verdades del Dios eterno. ¿Y cómo lo haremos? Por medio de su palabra, por medio de compartir este mensaje entre nosotros y con nuestras familias para llenar nuestras vidas con su espíritu. No es un misterio, no es cosa de esperar una la entrada de algo externo para cambiarnos. No, es un proceso de la vida de aplicarnos a la palabra inspirada. Jesús dice, el espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. ¿Cómo da el espíritu vida? Por medio del evangelio. El evangelio delinea el camino para llegar a la vida eterna. Sin la palabra del evangelio es imposible encontrar el camino a la vida. Sí, es el poder de Dios que al final nos va a otorgar la vida eterna. Pero esas palabras de Jesús en Juan 6 dice que el espíritu que da vida es el espíritu de Dios que encontramos en su palabra. Y ese espíritu debe producir frutos en nuestra vida. En Gálatas, Pablo hace una vez más el contraste entre la carne y el espíritu, las cosas del hombre y las cosas de Dios. Y el espíritu produce así este fruto: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Y contra tales cosas no hay ley. ¿Vienen estas cosas misteriosamente en nuestras vidas? Eh, es verdad que nos despertamos un día y de repente estamos llenos de amor y gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. No, no es cosa de milagro, es una obra de la vida. Cambiar nuestra mente, nuestra manera de pensar de una manera carnal a una manera espiritual para producir fruto del espíritu. Entonces Pablo termina su argumento en Gálatas con esas palabras. Una vez más, ese versículo eh, es uno de mis favoritos en la Biblia. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. ¿Qué dice Pablo aquí? Bueno, de lo que hemos visto hoy, podemos interpretar esas palabras. Si encontramos la vida eterna por medio del Evangelio y la palabra de Dios, por supuesto debemos andar según la palabra de Dios. Si tenemos la esperanza de vivir para siempre, obviamente debemos seguir el ejemplo de Él que nos da el poder de vivir para siempre. Y en este versículo es, en pocas palabras, resume el Evangelio y las responsabilidades que llevamos por ser herederos de la promesa del Evangelio. Sí, podemos alcanzar la vida eterna por medio del Evangelio. Pero si eso es la verdad, obviamente es un deber enorme para nosotros seguir las otras enseñanzas que nos da el Maestro de la salvación, nuestro Señor Jesús. El Espíritu Santo vendrá sobre ti, el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Sí, el Espíritu Santo de Dios es un poder milagroso en el nacimiento de Jesús, los milagros de Jesús, en los milagros de apóstoles. Fue un poder específico para establecer el Evangelio y la iglesia en el mundo de aquel entonces. Pero sigue este Espíritu Santo para nosotros, no en curaciones,
pero en la última curación que encontramos en la palabra de Dios que tenemos hoy, que nos da todo lo necesario para la salvación, que nos da todo lo necesario para cambiar nuestras vidas y alcanzar la vida eterna. Nos da todo lo necesario para hacer toda buena obra. Estamos próximos a terminar. Quiero poner este versículo porque es una vez más un versículo muy lindo y entre los versículos más favoritos míos. En Zacarías capítulo 4, en una profecía de la restauración del templo judío, están pensando, ¿cómo va a pasar esto? Estamos rodeados por imperios grandes, ejércitos, enemigos. Y Jehová dice, no con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y no hace falta decir más, ¿verdad? No, ejército no, fuerza no, mi espíritu sí. En esta palabra, Jehová dice que Él va a efectuar su plan, Él va a hacer que eh, se cumpla su palabra en varias maneras. Puede cambiar el corazón de uno por medio de su palabra. Puede derrotar un ejército grande por medio de sus ángeles. Puede eh, hundir una ciudad con una ola grande. Él tiene todo el poder por medio de su espíritu para efectuar su voluntad. Vamos a concluir con el versículo al final de la Biblia, que es una invitación a nosotros a participar en el Espíritu. No por una forma misteriosa, no por una manera mágica, no por esperar que entre algo en nuestro corazón para cambiarnos, más bien por un proceso de acercarnos a Dios por medio de su palabra y por medio de nuestros amigos de fe para crecer en los caminos de Dios. El Espíritu dice, ven. O sea, el Evangelio, Jesús, Dios, los profetas, el mensaje de la palabra, todos dicen ven, todos nos dan la invita a venir, a participar. La esposa dice ven. Bueno, los que conocen el libro de Apocalipsis sabrán que la esposa es una referencia a los creyentes, los de fe, y es parte de nuestro deber a invitar a otros a participar en esta gran promesa que nos da Jesús. Y el que oye y diga ven y sigue esta invitación a participar. Entonces, ¿cómo termina el libro de Apocalipsis? Y para terminar el estudio de hoy, quizá alargarlo un poquito, el último versículo de Apocalipsis, las últimas palabras en la Biblia. Ciertamente vengo en breve. Amén. Si ven, Señor Jesús. Y esperamos el día de la venida del Señor Jesús para establecer el reino en la tierra y para llenar el mundo en que vivimos, no con el espíritu de la carne, no con un espíritu del ser humano, pero con el espíritu de Dios para la gloria de Dios Padre. Muchas gracias. Eh, Creo que hermano Sammy va a invitar comentarios y preguntas. Por favor, no preguntas difíciles, porque no es un tema tan fácil de entender siempre, pero muchas gracias de nuevo y eh, hermano Sammy. Gracias, hermano Robert. Ha sido una muy buena y linda explicación del espíritu en todas sus formas en las que
lo podemos encontrar en la Biblia y como usted decía, eh, bueno, voy a dar primero lectura a los comentarios que estaban en el chat y también algunas preguntas que, que fueron poniendo los participantes en la exposición. Y, por ejemplo, bueno, hay un comentario, no sé si está de acuerdo con él. Dice, creo que es importante el espíritu en mayúscula es el espíritu de Dios y con minúscula es el espíritu de las personas. Me parece que es así. ¿Qué cree Robert de esta? Bueno, como sabemos, gracias, como sabemos, el caso de las mayúsculas en la Biblia es cosa del traductor. En el idioma original no hubo, bueno, en realidad en griego original, toda la Biblia fue escrita en mayúsculas. Entonces es algo que deciden los traductores poner mayúsculo o minúsculo. Por lo general, sí, cuando ponen E con E grande, indica que pertenece a Dios, pero el problema con esto es que las mayúsculas se emplean sobre todo para indicar un nombre propio, ¿verdad? Como Sammy o Robert con mayúscula, más bien que profesor o doctor, bueno, a veces con mayúscula. Bueno, otro ejemplo sería, qué sé yo. Bueno, los, las mayúsculas se emplean para eh, señalar una persona y como hemos visto en el estudio de hoy, el espíritu no es una persona. Vemos el mismo problema en Juan 1:1, donde los traductores ponen verbo o palabra con mayúscula para eh, indicar que es una persona, pero en toda la Biblia donde leemos la palabra de Dios vino al profeta Ezequiel, no es en mayúscula, es porque la palabra es algo que sale de la boca y no es una persona, más bien representa los pensamientos de una persona. Y igualmente, el espíritu eh, no es una persona, pero es algo que viene de Dios. Y cuando esto pasa, sí, ponen en mayúscula para indicarlo, pero hay que recordar que el Espíritu de Dios es tanto parte de Dios como su mano o su poder. No es algo distinto. Eh, Así como el espíritu de un hombre, su carácter, su actitud, su mente, sus emociones son tanta parte de un hombre como su mano. Eh, sí, Muchas gracias, Robert. Hay otro comentario que dice, en relación a lo que usted decía del, del espíritu del mundial ahora, dice, según el espíritu que domina, por ejemplo, en grandes multitudes, lo apasionante que es el fútbol, ahí no está el espíritu de Dios. Muchos dicen que para un cristiano no es malo que pertenezca a un equipo, ya sea de fútbol o béisbol. ¿Usted qué dice de esto? ¿Eso es una amistad con el mundo, sí o no? bueno, está bien, pero solo si es Barcelona y no Real Madrid. No, una broma. Obviamente, lo importante en lo que digo hoy no es salir del mundo, salir de lo que hace el mundo, pero es reconocer los espíritus, las ideas, la vista del mundo que, al cual pertenecemos nosotros. O sea, un cristiano sí puede jugar fútbol, pero si el fútbol llega a dominar nuestras vidas a tal punto que dejamos la palabra de Dios a un lado, dejamos asistir y reunirnos con hermanos,
dejar a pensar en los demás. Entonces es un espíritu que es contrario. Es un ejemplo de cómo leemos en Juan, de cómo debemos probar los espíritus para ver qué hacen, qué enseñan. Gracias, Robert. Hay otro comentario muy relacionado a esto. Dice, todo lo que no adore a Dios y adoran algo fuera de Dios es un espíritu que anda en el mundo. Es un comentario. Entonces, ¿estás de acuerdo con esto? Bueno, en términos generales es correcto. Estamos por medio de este estudio eh, eh, decimos que ideas, conceptos pueden representarse o describirse como espíritus en el sentido del Nuevo Testamento. Un espíritu que cambie la manera en que un grupo de personas o el mundo en general piense sobre un tema. Entonces, eh, eh, sí, en un resumen muy básico es correcto, pero hay que recordar que el mundo es un poquito más complicado que decir esto sí, esto no. Por ejemplo, acabamos de hablar de fútbol. Bueno, no voy a decir que el cristiano nunca debe pensar en fútbol o jugar fútbol, pero hay un equilibrio que tenemos que encontrar para estar bien seguros que la gloria siempre va a Dios. Muchas gracias, Robert. Algo que también preguntan en todo caso es de la cita de Primera de Pedro 3 que leíamos, en todo caso un versículo anterior. En Primera de Pedro 3 eh, 18, el que pregunta dice, ¿ese espíritu es el Espíritu Santo? Y la cita dice en capítulo 3 18, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Eh, dice muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, no en el espíritu, pero creo que da el sentido mejor leer vivificado en espíritu. Em, es un ejemplo de lo que vimos antes, de las dos opciones que uno tiene en la vida. Por ejemplo, en Romanos 6, cuando Pablo enseña sobre el bautismo, habla del antiguo hombre que muere, el nuevo hombre que sale de las aguas. Bueno, en los términos de Pedro 3:18, la carne muere y vivimos nuevamente al espíritu, o sea, motivado, guiado eh, por lo espiritual, por lo que recibimos de Dios, por el ejemplo de Jesús, por la palabra de Dios. Entonces, en este caso, eh, sí, no, la palabra en que pensaba fue Juan 3 que vimos al principio, que el que nace de carne, carne es, el que nace del espíritu, espíritu es. Entonces, cuando nos bautizamos, no nos convertimos en un fantasma, en un espíritu, ¿verdad? Es que cambiamos de los pensamientos carnales a la manera de pensar divino, espiritual. Y creo que esto es lo que eh, dice aquí también en versículo 18. Muerto a la carne, vivos al espíritu. Gracias, Robert. Hay otro comentario en el chat. Dice, cuando dice toda la escritura en referencia a lo que Dios habló, perdón, cuando dice toda la escritura es referencia a lo que Dios habló.
porque ahí vemos un diálogo de Satanás y Jesucristo en el desierto. Entonces, en esa parte habla Dios, pero también habla el maligno y pide una aclaración de Mateo 3. Dice, debería el Ah, texto decir, toda la escritura es inspirada por Dios en singular, pero ahí habla plural. sí. Bueno, hay un caso también, bueno, varios casos en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, lo que dice Nabucodonosor a Daniel o en el libro de Job, un argumento entre tres amigos de Job y Job y no es palabra de hombre y no siempre dicen la verdad, hablan con errores y la Biblia no dice, bueno, es un error este versículo y este error es correcto. Entonces, cuando la respuesta va así, toda palabra no viene directamente de Dios, porque es obvio, ¿verdad? Sí, cuando el sumo sacerdote en los días de Jesús o Pilato, cuando hablan, es el relato de sus palabras. Pero esta conversación, esas palabras de gentiles, de falsos profetas, de reyes no eh, de Israel, tienen una pertenencia al mensaje de Dios. Entonces, obviamente, lo que leemos en el desierto, en la tentación de Jesús, no tiene sentido si no fuera una mezcla de el error y la respuesta de Jesús. Entonces, sí, es parte de la inspiración de las escrituras, es la manera en que Dios permita la entrada de palabras erróneas en su palabra. No sé si me explico bien, pero em, eh, eh, diría que la palabra mala en la Biblia no viene de Dios, pero su presencia en la Biblia sí es cosa de Dios. También hay otra pregunta, Robert, que dice, ah, ¿cuál es la equivalencia de la palabra espíritu en hebreo y en griego para entender el pensamiento judío en contraste con la cosmovisión de la cultura de la iglesia primitiva? Bueno, no estuve allí, pero puedo comentar un poquito de lo que conozco. No, es interesante que en hebreo y en griego los dos idiomas tienen una sola palabra que tiene un sentido muy amplio. O sea, hace referencia a un fenómeno natural en el viento, hace referencia al soplo que sale de la boca y también habla de eh, fenómenos eh, ideológicos. Entonces lleva más o menos el mismo sentido, pero en cuanto a la mente hebreo y la mente griego, eh, es cierto que los griegos y en el mundo rumano en general hubo en sentido mucho más ampliado del mundo espiritual, supuestamente sobrenatural, que los hebreos. Los hebreos eran rodeados por naciones que creen en eh, muchos dioses y espíritus eh, sobrenaturales, igualmente los griegos y el mundo romano. Pero tal vez, pensándolo mientras hablo, eh, el concepto del espíritu se ve pocas veces en el Antiguo Testamento.
Pero en el Nuevo Testamento está lleno de referencias al Espíritu. Y esto tiene que ver con el ambiente del mundo de aquel entonces. Y el Espíritu Santo se llama así para distinguirlo de todo espíritu que andaba en el mundo de aquel entonces. Espíritu, los espíritus falsos que hemos leído hoy. Entonces, eh, creo que el concepto es más fuerte, lo encontramos más fuerte en el Nuevo Testamento. Es otro tema en realidad, porque en el Nuevo Testamento leemos mucho del diablo y en Satanás. En el Antiguo Testamento, este gran libro del Antiguo Testamento, 4 o 5 veces más grande que el Nuevo Testamento, leemos de Satanás 4 o 5 veces. En el Nuevo Testamento lleno de Satanás, lleno del diablo. En el Antiguo Testamento casi no leemos del Espíritu Santo. En el Nuevo Testamento lleno del Espíritu Santo. Y bueno, podemos pasar otra hora hablando de esto, pero a su grano, el Nuevo Testamento presenta el conflicto entre la carne y las cosas de Dios como una lucha entre el diablo que habla del espíritu del hombre y la carne y el Espíritu Santo que habla del espíritu de Dios, las cosas espirituales. Y es una manera de presentar el mismo conflicto que encontramos en el huerto de Edén, cuando Dios dijo que iba a poner enemistad entre la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente. Otro tema. Gracias, perdón. Gracias, Robert. Y hay una pregunta más en Facebook, porque también estamos transmitiendo por Facebook. Dice, ¿el espíritu es una persona? No, no. Bueno, la cadena de versículos que hemos visto hoy nos muestra claramente que viene de una persona. El espíritu es una manera de resumir eh, los pensamientos, las palabras, las ideas de una persona, pero no es algo aparte de la persona. Y es el caso con Dios también, que su espíritu no es algo distinto a otra persona, como a veces enseña incorrectamente. Eh, no, el Espíritu Santo pertenece a Dios, es parte de Dios, describe su poder, su palabra, su mente, su propósito, todo esto que se resume en esta palabra espíritu. Muchas gracias, Robert. Gracias a todos de nuevo para al haber hecho las preguntas. Espero que hayan sido respondidas y aclaradas, ¿no? Bien, vamos a pasar a la siguiente parte del programa, que es ya la parte final. Queremos mostrarles, por ejemplo, nuestros canales de comunicación, nuestras ubicaciones en Latinoamérica, para que ustedes tengan la opción de contactar a una iglesia cristiana cercana a ustedes. Entonces, en Centroamérica tenemos estos contactos. En Sudamérica también estamos en varios lugares y siempre pueden encontrar también las ubicaciones más cercanas eh, a través del link que estamos pasando en el chat. Y también tenemos esta comunidad de WhatsApp donde seguramente muchos de ustedes ya están. Aquí vamos a pasar, de hecho, la grabación de este estudio junto con los demás estudios que vamos a ir teniendo y que
ya tuvimos hasta ahora. Pueden unirse a través del QR o a través del link que estamos pasando en el chat también. Y finalmente, hacerles saber nuestro próximo estudio, Dios mediante. Bueno, primero nuestras redes sociales, www.labiblia.com. Aquí ustedes van a poder encontrar cursos gratuitos, desde niveles básicos hasta niveles avanzados y todos ellos guiados con tutores. Y en Facebook e Instagram nos van a poder encontrar como Entiende lo que lees, donde compartimos avisos de estudios como los de hoy y también otro tipo de materiales que les puede servir. Gracias a todos por conectarse una vez más. Em, el próximo estudio, el jueves 13 de agosto, Dios mediante, titula La Biblia, inspiración, infalibilidad e historia de la salvación. Nuestro expositor va a ser René Castillo, que ya nos ha acompañado anteriormente. Él es de El Salvador, así que de nuevo todos quedan invitados para esta siguiente convocatoria, ¿no? Bien, de nuevo muchas gracias a todos. Vamos a cerrar primero con una oración, para después despedirnos. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias, Señor, por este tiempo que hemos dedicado a ti, que nos ha ayudado a entender mejor tu propósito, qué es lo que tú quieres de nosotros, que andemos según tus caminos, según tu espíritu. Eh, por favor, ayúdanos siempre a tener esa disposición a estudiar más tu palabra, a conocerla más. Es algo que nos va a tomar un tiempo entenderla, pero es un tiempo muy provechoso para todos nosotros, eh, y que va a resultar, si nosotros te obedecemos hasta el final, en nuestra salvación. Gracias por haber mandado a tu Hijo Jesús, por darnos tu palabra, que la podemos leer libremente todos los días. Permítenos siempre em, seguirla correctamente y tomar nuestras decisiones en función a ella. Te agradecemos y hacemos esta oración en nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bien.